El Todopoderoso había construido ya el universo, disponiendo con fantasiosa irregularidad las estrellas, las galaxias, los planetas, las estrellas fugaces, y estaba contemplando con cierta complacencia el espectáculo, cuando uno de sus innumerables proyectistas, el encargado de llevar a cabo la gran idea, se acercó a él con mucha velocidad. Se trataba del espíritu Omnom, uno de los más inteligentes vivaces de la Nouvelle Vague de Los Ángeles. Pero no vayan a pensar que tenía alas y llevaba una túnica blanca. Esos son solo un invento de los pintores antiguos, que los consideraban muy prácticos desde el punto de vista decorativo. ¿Querés algo?, le preguntó el creador con benevolencia. Sí, señor, respondió el espíritu arquitecto. Antes de que des por finalizada esta admirable obra tuya y le des la bendición, quisiera mostrarte un pequeño proyecto en el que estuvimos trabajando un grupo de jóvenes. Un asunto de segunda categoría, un trabajito de nada en comparación con todo el resto, una minucia, pero a nosotros nos parece interesante. Y de una carpeta que llevaba, sacó un folio en el que aparecía dibujado una especie de esfera. Déjame ver, dijo el Todopoderoso, que, aunque por supuesto estaba ya al tanto de todo, fingía no saber nada del proyecto y simulaba interés, con el fin de que sus mejores arquitectos se sintieran satisfechos. El dibujo era muy detallado, llevaba anotadas todas las medidas pertinentes. ¿Qué es esto?, dijo el gran hacedor, continuando con su diplomático fingimiento. Parece un planeta más de los miles y miles que ya hicimos. ¿Es realmente necesario hacer otro, y además de un tamaño tan modesto? Sí, se trata de un pequeño planeta, confirmó el ángel arquitecto, pero a diferencia de los otros miles ya existentes, este presenta unas características muy especiales. Le explicó cómo habían pensado hacerlo girar alrededor de una estrella a una distancia tal que pudiera recibir su calor, pero no demasiado. Enumeró los materiales presupuestados, sus cantidades respectivas y el costo. ¿Y todo para qué? Según las premisas, en aquel minúsculo globo se produciría un fenómeno sumamente curioso e interesante: la vida. Sobra decir que el creador no necesitaba más explicaciones. Era mucho más astuto que todos los ángeles arquitectos, ángeles capataces y ángeles albañiles juntos. Sonrió. La idea de aquella bolita suspendida en la inmensidad del espacio, con tantos seres naciendo, creciendo, fructificando, multiplicándose y muriendo en ella, le parecía bastante ocurrente. Y seguro que lo era, porque si bien el proyecto lo habían elaborado el espíritu Omnom y sus socios, al fin y al cabo también provenía de él, origen primero de todas las cosas. En vista de la buena acogida, el ángel arquitecto se armó de valor y lanzó un agudo silbido al que acudieron rapidísimos miles, ¿qué digo miles?, cientos de miles e incluso tal vez millones de otros espíritus. Al ver aquello, el creador al principio se asustó. Mientras se tratara de un único peticionario no había problemas, pero si cada uno de los espíritus debía someterle un proyecto particular con las explicaciones correspondientes, aquello se prolongaría durante siglos. Debido a su extraordinaria bondad, se dispuso no obstante a soportar la prueba. Los plomos son una plaga eterna. Se limitó entonces a soltar un largo suspiro. Omnom le tranquilizó. Toda aquella gente solo eran dibujantes. El comité ejecutivo del nuevo planeta les había encargado proyectar las innumerables especies de seres vivos, vegetales y animales necesarias para conseguir un buen resultado. Omnom y compañía no habían perdido el tiempo. No era un vago proyecto general, sino que lo habían previsto todo, hasta los mínimos detalles. Tampoco había que descartar que con el fruto de tanta diligencia en su fuero interno pensaran poner al sumo regidor frente al hecho consumado, pero no era necesario. Lo que parecía que iba a ser una extenuante peregrinaje de postulantes se convirtió entonces para el creador en una agradable y brillante velada. No solo se complació en examinar, sino todos, al menos la mayoría de los dibujos de plantas y animales, sino que participó de buena gana en las discusiones que surgían a menudo entre los artífices. Lógicamente, cada diseñador estaba ansioso por ver aprobado y quizá ensalzado su propio trabajo. La disparidad de temperamentos era sintomática. Como en cualquier otra parte del universo, estaba el inmenso grupo de los humildes, que habían trabajado duro para crear la base, llamémosla así, de la naturaleza viviente. Proyectistas, por lo general, de imaginación limitada, pero técnica escrupulosa.
que habían dibujado uno a uno los microorganismos, los musgos, los líquenes, los insectos comunes y corrientes, los seres, en suma, menos espectaculares. Y después estaban los genios, los jactanciosos, deseosos de brillar e impresionar, razón por la cual habían concebido las más extrañas, complicadas, fantásticas y a veces disparatadas criaturas. De hecho, algunas de ellas tuvieron que ser rechazadas, como fue el caso de ciertos dragones con más de 10 cabezas. Los dibujos estaban hechos sobre un papel de lujo, a color y tamaño natural, lo que situaba en condiciones de evidente inferioridad a los proyectistas de los organismos más pequeños. Los autores de bacterias, virus y similares pasaban casi inadvertidos, a pesar de su innegable mérito. Presentaban unos trocitos de papel del tamaño de un sello de correos, con unos signos microscópicos que el ojo humano nunca hubiera podido percibir, pero el suyo sí. Estaba entre otros el inventor de los tardígrados, que se paseaba con un minúsculo cuaderno de bocetos del tamaño de los ojos de un insecto, pretendiendo que los demás apreciaran la gracia de sus futuros animalitos, cuyo perfil era vagamente parecido al de los osesnos, pero nadie le hacía caso. Por suerte, el Todopoderoso, al que no se le escapaba nada, le hizo un guiño que fue equiparable a un entusiasta apretón de manos, lo que lo animó enormemente. Hubo un fuerte altercado entre el proyectista del camello y el autor del proyecto del dromedario, porque cada uno de ellos pretendía haber sido el primero en tener la idea de la joroba, como si se tratara de un genial hallazgo. Tanto el camello como el dromedario dejaron a los presentes más bien fríos. En general, fueron considerados de pésimo gusto. Fuera como fuese, pasaron el examen, aunque por poco. La propuesta de los dinosaurios provocó una auténtica andanada de objeciones. Una aguerrida cuadrilla de espíritus ambiciosos realizó un desfile, llevando en unos enormes caballetes los gigantes dibujos de aquellas poderosas criaturas. La exhibición indiscutiblemente produjo cierta sensación. Sin embargo, los formidables animales eran muy exagerados, muy exagerados. Pese a su gran estatura y corpulencia, no era probable que duraran mucho tiempo. Para no amargar a los excelentes artistas que habían puesto en ello todo su empeño, el rey de la creación concedió, sin embargo, su aprobación. Una sonora carcajada general acogió el dibujo del elefante. La longitud de su nariz parecía realmente excesiva, incluso grotesca. El inventor objetó que no se trataba de una nariz, sino de un órgano muy especial, para el que proponía el nombre de trompa. La palabra gustó, hubo algunos aplausos aislados y el Todopoderoso sonrió. También el elefante pasó el examen. La ballena, en cambio, tuvo un éxito inmediato e irresistible. 6 espíritus voladores sostenían el desmesurado tablero con el retrato del monstruo. A todos les resultó muy simpática y recibió una cálida ovación. Pero, ¿cómo recordar todos los episodios del interminable desfile? Entre los momentos cumbres de la velada podemos citar el de algunas grandes mariposas de vivos colores, la serpiente boa, la secuoya, el Archaeopteryx, el pavo real, el perro, la rosa, la pulga. Personajes estos últimos a los que de forma unánime se les vaticinó un largo y brillante porvenir. Mientras tanto, entre la multitud de espíritus que ávidos de alabanza rodeaban al Todopoderoso, había uno que se le acercaba una y otra vez con un rollo de papel debajo del brazo. Pesado, muy pesado. Es verdad que tenía una cara muy inteligente, pero era tan soberbio. Abriéndose paso a codazos, había tratado de situarse en primera fila y de llamar la atención al señor, al menos en 20 ocasiones. Su altivez resultaba molesta a sus colegas, que lo menospreciaban y lo empujaban hacia atrás. Pero él no se daba por vencido, así como así, y consiguió, finalmente, llegar a los pies de Dios. Y antes de que sus compañeros pudieran impedírselo, desplegó el rollo de papel, ofreciendo a la divina mirada el fruto de su ingenio. Eran los dibujos de un animal con un aspecto francamente desagradable, repelente, que sin embargo impresionaba por lo diferente que era de todo lo que se había visto hasta entonces. Por una parte estaba representado el macho y por otra la hembra. Como muchos otros animales tenía 4 extremidades, pero a juzgar por los dibujos solo utilizaba 2 para caminar. Algunos mechones de pelo acá y allá, sobre todo en la cabeza, como una crin. Los 2 miembros superiores le colgaban a los lados de una forma ridícula. Su cara se parecía a la de los monos, que habían pasado con éxito el examen. Su figura no era ágil, armónica y compacta, como la de los pájaros, los peces o los coleópteros, sino desgarbada, torpe, en cierto modo inacabada, como si el diseñador se hubiera desanimado y cansado en el momento más inoportuno. El Todopoderoso echó una ojeada a los dibujos.
A ver. No se puede decir que sea bonito, observó suavizando con un tono amable la dureza de la sentencia. Quizá tenga alguna utilidad especial, ¿no? Sí, señor, confirmó el plomo. Se trata, modestia aparte, de una invención formidable. Este es el hombre, esta es la mujer. Independientemente del aspecto físico, que es discutible, lo admito, traté de hacerlos de alguna manera, perdón mi osadía, a tu imagen y semejanza. Excelso. Será el único ser dotado de razón en toda la creación, el único que va a poder darse cuenta de tu existencia, el único que te va a saber adorar. En tu honor erigirá templos grandiosos y librará guerras sangrientas. Ay, ay, ay. ¿Querés decir que será un intelectual? Dijo el Todopoderoso. Haceme caso, hijo mío. Mantenete alejado de los intelectuales. Por fortuna hasta ahora el universo está libre de ellos. Quiere el cielo que continúe así hasta el fin de los tiempos. No niego, muchacho, que tu invención sea ingeniosa, pero ¿sabés decirme cuál sería el posible resultado? Quizás ese ser esté dotado de cualidades excepcionales, pero a juzgar por su aspecto me da la impresión de que va a ser fuente de una enorme cantidad de problemas. En una palabra, me complace tu arrojo. Es más, me encantaría concederte una medalla, pero no me parece prudente aceptar tu proyecto. En cuanto se le diera un poco de cuerda, este tipo sería capaz, antes o después, de provocar una gran desgracia. No, olvidémoslo. Y lo despidió con un gesto paternal. El inventor del hombre se fue con la cara muy larga en medio de las sonrisitas de sus colegas. ¿Quién tan alto apunta? Entonces se acercó el proyectista de los tetraónidos. Fue una jornada memorable y feliz, como todos los grandes momentos llenos de esperanza, de espera de las cosas bellas, que seguramente llegarán pero todavía no existen, como todos los momentos inaugurales. La tierra estaba a punto de nacer con sus maravillas buenas y crueles, sus dichas y afanes, el amor y la muerte, la escolopendra, la encina, la teña, el águila, la gacela, el rododendro, el león. El pesado seguía yendo y viniendo incansable con su carpeta. Miraba una y otra vez hacia arriba, buscando en los ojos del maestro un atisbo de arrepentimiento. Otros, sin embargo, eran los temas preferidos de este: halcones y paramecios, armadillos y tumbergias, estafilococos, ciclópidos y guanodontes. Hasta que llegó un momento en el que la tierra estuvo llena de criaturas adorables y odiosas, dulces y salvajes, horrendas, insignificantes, bellísimas. Un murmullo de fermentos, pálpidos gemidos, aullidos y cantos estaba a punto de nacer en los bosques y en los mares. Anochecía. Una vez obtenido el visto bueno supremo, los dibujantes satisfechos se habían ido cada uno por su lado. Cansado, el Altísimo se quedó solo en la inmensidad que comenzaba a poblarse de estrellas. Ya estaba a punto de quedarse plácidamente dormido cuando sintió que alguien le tiraba con suavidad del manto. Abrió los ojos, miró hacia abajo y vio que el inoportuno, pesado, volvía a la carga. Había sacado de nuevo su dibujo y lo miraba implorante. ¡El hombre! ¡Qué idea tan descabellada! ¡Qué peligroso capricho! Pero, en el fondo, ¡qué juego tan fascinante! ¡Qué terrible tentación! Después de todo, quizá valiera la pena. Además, en época de creación era legítimo ser optimista. «Trae acá», dijo el Todopoderoso, agarrando el fatal proyecto, y estampó su firma. La creación. Dino Buzzati.